Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigir esta mesa el día de hoy, coordinar esta mesa de novelas con dos extraordinarias escritoras, Margarita Martínez, Magdalena Pérez. Vamos a platicar con ellas un rato, a escuchar una parte de su novela y que nos cuenten. Y bueno, pues vamos a dividirlo obviamente en dos partes. Entonces vamos a empezar con Margarita. Con Margarita Martínez, quien nos va a presentar la novela Sin ella. Y yo quisiera leerles una parte que encontré buscando información sobre la novela, y le preguntan a ella qué la motivó a escribir la novela. Y ella contesta: cuando me decidí a escribir mi primera novela, lo hice con la visión de escribir un libro que a mí me hubiera gustado leer, que eso me parece extraordinario. Mi visión se fue haciendo más nítida poco a poco. Un momento crucial en ese proceso de la escritura de la novela fue cuando me adentré en la obra de Rita Segato y lo que ella llama contrapedagogías de la crueldad. Y entonces quiso contar la muerte de una mujer mexicana actual, donde no hay asomo de violencia ni de crueldad. Una muerte amorosa, compasiva, plena de amistad, autonomía y libertad. Quiso producir una novela que no contribuyera al espectáculo de violencia en nuestro país, que ya de por sí es bastante triste. Quiso contar una historia que de alguna manera ofreciera una respuesta a lo que nos está sucediendo, la normalización de la violencia. Y bueno, me gustaría ahora darle la palabra a Margarita Martínez para que ella sea quien nos presente su novela Sin ella. Muchas gracias, muchas gracias. Déjenme, pongo por aquí un cronómetro para estar pendiente del tiempo, que es súper importante, ¿no? Bueno, yo escribí algunas líneas para no debrayar y las voy a leer, un poco a leer y otro poco a platicar ahora. Primero, me siento muy agradecida de estar aquí. Agradezco a escritoras mexicanas tanto la organización de esta feria maravillosa como el hecho de que mi novela lleve su sello. Cada vez que veo la portada, cada vez que le digo a alguien que fue publicada por escritoras mexicanas, me siento orgullosa y feliz. Para mí, el proyecto de escritoras mexicanas tiene un enorme sentido. Lo entiendo como una respuesta contundente, cada día más contundente, cada evento más contundente, una respuesta a una falacia que se impuso durante siglos en México y en otras partes del mundo, pero yo hablo de México, la falacia de que no había escritoras mexicanas, o se contaban con los dedos de las manos, o su trabajo no valía la pena, ¿no? Gracias, pues, a escritoras mexicanas por contribuir de manera tan eficaz a tirar abajo lo que queda de la falacia del mandato de masculinidad que descalifica o cuando menos sospecha de las capacidades de las mujeres y de cualquier género distinto al género tradicionalmente llamado hombre. El mandato de masculinidad toma mil y un formas. En las artes, como la literatura, este mandato de masculinidad se manifiesta en la forma de un canon estético que determina lo que es o no bello, entre comillas, logrado, permitido. Determina también cuáles son los temas dignos de ser abordados e incluso define los géneros literarios para después legitimar o deslegitimar las obras con argumentos como esto es un cuento, esto es una novela, esto es un poema, ¿no? Y eso ya. Durante siglos, como decía, se enseñó este canon no como una de tantas visiones posibles, mucho menos como la visión heteronormativa y patriarcal que en realidad es del modelo a seguir en las artes, sino simplemente se enseñó como la verdad estética. Es la verdad, punto, ¿no? Voy a detenerme aquí
en esta ocasión tan especial de la primera Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas para invitarlas con esta frase de la verdad estética a apreciar conmigo la prenda de vestir que llevo puesta. Espero que se pueda ver en las pantallas. Está hermosa. Eso es otra verdad estética, ¿no? Es un tipo de prenda de los más antiguos que se hayan confeccionado en Mesoamérica. Se llama quexquemetl. Quexquemetl es una palabra náhuatl que significa punta de cuello. Un quexquemetl como este se elabora en un telar de cintura y luego se borda a mano. Son las mujeres quienes tradicionalmente los han hecho y los hacen y los visten. Este quexquemetl en especial perteneció a mi abuela paterna, Marta, Tita, le decía yo, una mujer que luchó toda su vida a conciencia simplemente por ser. Por ahí apareció mi perra, se llama Clara. Ahí la pueden ver. Ella también tiene una voz. Cuando contemplo las historias de todas las mujeres de mi familia, encuentro ese hilo conductor. Pienso que algunas perdieron la batalla por ser, que otras ni siquiera la asumieron, pero no hay una sola cuya existencia e identidad no haya sido amenazada o no hayan sido amenazadas desde el comienzo de sus vidas por la desigualdad y la violencia de género. También es mi caso. Me he preguntado mucho cómo se sostiene al día de hoy el mandato de masculinidad en las artes, especialmente en la literatura. La parte de la respuesta a esa pregunta que más me interesa actualmente no tiene que ver con señalar a las cofradías y dinastías de escritores hombres, las instituciones, las editoriales machistas, en fin, los sospechosos comunes, ¿no? Creo que deben ser señalados. Sin embargo, me interesa ahora mucho más preguntarme por las maneras en las que yo, como autora, podría no haber deconstruido todavía esos cánones estéticos en mí misma. El patriarcado literario internalizado, le llamaría, ¿no? Eso me preocupa. A mis 50 años, el acto de escribir incluye, más que nunca, para mí, la deconstrucción de los valores literarios del patriarcado, que comencé a internalizar desde el momento en que aprendí a leer y a escribir. Ahora quiero platicarles un poco de los resultados de todos estos afanes, hablando un poco de la novela, ¿no? Eh, es el título Sin ella, de mi primera novela. Antes había escrito solamente poesía, algo de ensayo, bastante traducción del inglés al español. Sin ella es la historia de una mujer, como decía Carla, una mujer que está cerca de morir y decide poner sus asuntos en orden con la ayuda de su mejor amiga, de su hija y de un examante acusado de acoso sexual al que ella llama porque necesita algo de él y él acude. Y también una familia elegida de amigas, de colegas, de hermanas elegidas que la ayudan en esta última etapa de su vida. Es una novela breve que transcurre principalmente en un apartamento de la Ciudad de México, muy parecido a este desde el que yo les hablo, eh, donde María, la personaje principal, recuerda y revive experiencias que ocurrieron quizás en otros sitios fuera de ese apartamento y en otros tiempos, y eso se va hilvanando con el día a día de esos últimos días que le quedan, ¿no? Quiero leerles un fragmento de Sin ella. Déjenme checar el tiempo. Ok. Me parece que este fragmento ilustra mi búsqueda literaria y deconstructiva. Eh, para empezar, es un poema inserto ahí en mitad de la novela. Es un capítulo de la novela que es un poema, ¿no? Eh, para seguir, el tema del poema es el abuso sexual. Y quise tratar este tema, pero no a la manera revictimizante o voyeurista
o intrusiva o machista que se ha tratado desde aquellos cánones, ¿no? De los que hablaba. Quise hablarlo, pero de otro modo, desde otro lugar y que narrativamente fuera significativo, importante, porque nos explica algo de quién es la personaje principal, cómo ha sido su historia, su vínculo con su madre, etcétera. Entonces, bueno, vamos allá. Eh, el poema y el capítulo se llama Rambler. Me han preguntado, no me gusta explicar algunas cosas, me gusta que las lectoras y los lectores saquen sus conclusiones, pero pues como estamos de fiesta, de fiesta absoluta, voy a explicar qué es Rambler, ¿no? Rambler es una palabra en inglés, Rambler, así ahora sí que en acento estadounidense, Rambler, es una palabra en inglés que en el poema viene al caso porque no sé si ustedes recuerdan que existió un automóvil que se llamaba Rambler. En México se vendió mucho en los años 70. Entonces esa es la referencia. Solamente lo sabrán quienes vean este video. Ahí les va. Rambler. Mamá no puede estar en todas partes porque hay voces que la llaman y silencios, pasillos, azoteas, pesadillas, donde su voz se despeña desde que mamá era niña y se perdía. Por eso esta pecera hirviente en el asfalto es tuya, pez, para que mires desde ahí a mamá convexa marcharse tropezada, porque mamá no tiene esquinas ni luces de semáforo, ni sabe de la cueva que habita el molusco prehistórico cabeza hueca, pene tibio, pantalón topeca, devora infancias, mano pesada, camisa vaquera, compra chicles y paletas. Todo eso es tuyo, pez, tu herencia, todo lo sin nombre, el matiz que desentonará en tus escamas, la fractura del arabesco de tu cuerpo que te hará nadadora de aguas lentas, pececita profunda, abandonatriz de ti misma por mirarte desde fuera mirando, tocando, sabiendo sin saber que esta maldita herencia termina aquí, en esto que te roban a la luz del día, a bordo de esta mota de polvo girando en el cosmos con asientos de vinilo, sobre esta avenida poblada donde nadie sospecha, nadie se asoma al vértigo de tu batalla salvo el sol. Postdata, el sol. Ese es el capítulo 12 de Sin ella. Y bueno, creo que como que en ese capítulo, compartiéndolo, puedo manifestar un poco de manera concreta lo que venía platicando antes, ¿no? Esa ruptura de los géneros, de las temáticas, ¿no? Esa deconstrucción de lo aprendido. Desgraciadamente, además de todo lo que fui aprendiendo como mujer mexicana interesada en la literatura, pues ahora ya voy juntando otra biblioteca de todo lo que he tenido que ir desaprendiendo, ¿no? Entonces ya son como dos bibliotecas fantásticas, ¿no? Y a partir de ahí es que escribo, ¿no? A ver, déjenme checar de nuevo el tiempo. Ok. Bueno, entonces hay tiempo para que les lea algo más. Uno de los temas de mi novela, los temas principales, según yo lo entiendo, son la maternidad, la amistad, la locura y la muerte. La locura aparece en la figura de la madre de la personaje principal, que es una mujer diagnosticada con esquizofrenia de manera un poco tardía en la vida de la personaje principal, ¿no? A ella le toca vivir todo esto. Y entonces la locura siempre está presente y María intenta darle sentido a sus experiencias con su madre o darles un nuevo sentido, ¿no? Este capítulo tiene que ver con eso eh, y bueno, voy a leer un fragmento. Se lo dije. Yo estaba de pie y ella estaba recostada en un luido reposet
cerca de la única ventana que había en el salón que llamaban de juegos. Hacía tanto tiempo que no iba a verla que ni siquiera recordé cuáles eran los días de visita. Llegué sorprendiéndome de mis propios pasos hacia ella al tiempo que los iba dando. La voraz necesidad que sentía de decírselo me asustaba y me impedía pensar en cualquier otra cosa. Me dejaron entrar fuera del horario estipulado. Imagino que lo hicieron en parte porque no podían creer que aquella señora tuviera una hija. Al verla, sentí que se me vaciaban el estómago y los intestinos. Caminé hacia ella despacio, como si fuera a sufrir un ataque de diarrea en cualquier momento, o como si me hubiera quedado sin rodillas y mis piernas fueran un par de polines de madera. Ella tenía los párpados entrecerrados. Sus ojos me recordaron los ojos de los gatos dormidos. La comisura derecha de sus labios tiraba hacia abajo. Un hilo intermitente de saliva asomaba por ahí y caía hasta mojar su brazo. Reconocí el típico olor a psiquiátrico, olor a desinfectante, sudores, orines y demás secreciones humanas impregnadas de medicamentos. Me dio asco, me dio culpa sentir asco. Con el cuerpo tieso, de madera, me acerqué hasta donde pude y se lo dije. Mamá, te tengo una noticia. Esperé con genuina esperanza a que me respondiera, a que supiera que era su hija quien le hablaba. Estoy embarazada. Creo que alguna parte de mí se quedó durante años de pie en aquella sala, a su lado, con la noticia de mi maternidad en la mano. Bueno, pues ese es uno de los fragmentos y con esto yo termino mi participación. Les agradezco mucho la atención y la compañía y bueno, ya quiero escuchar yo a Magdalena, ya leí su novela, me encantó y bueno, con mucho gusto me despido. Muchas gracias, Margarita. Este, muy padre. Todo lo que leí sobre ella, ahora lo ratifico y qué gusto escucharlo de tu voz. A los que nos están viendo por Face, ojalá se animen a preguntar y yo creo que nos dará tiempo a lo mejor al final y si no, pues le pediremos a Margarita que les responda en un rato. Bueno, ahora tengo el gusto enorme de presentar a mi compañera Magdalena, y le digo compañera porque estamos juntos en esta organización de la FENALEM. A Magdalena también es una de las organizadoras. Y ella desde pequeña tuvo inquietudes por escribir y contar. Ella es licenciada en Letras Españolas y ha colaborado en distintos medios. Ha entrevistado a muy distintas personalidades, desde Ágata Ruiz de la Prada hasta el Premio Nobel de la Paz, Pachauri. Ha escrito 2 libros de arte y fotografía, México, Memoria Vibrante en el 2016 y México en Contraste en el 2017. Pero ahora está aquí para presentar su primera novela, que es Baigüen, que es el resultado de su imaginación de adolescente y de 17 años de trabajo. Baigüen está inspirada en las novelas de caballería de la Edad Media y construye una poética amorosa donde añade un toque personal porque asoma su mirada al abismo interior. ¿Quién mejor de ella para hablar? También está con nosotros Andrea Vega, quien va a presentar la novela. Andrea de Maigüen. Andrea es ingeniera en sistemas, bloguera en divagaciones de una Paulín y mediadora de lectura. Publicó un ensayo sobre literatura de género de mujeres latinoamericanas en Infiltradas, un 13avo, de @librosb4tipos. Primero vamos a darle la palabra a Magdalena y ella a su vez se la dará a Andrea Vega para hablar de esta novela. Hola, pues muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, Carla y yo compartimos el último par de meses trabajando en esta primera feria del libro de escritoras mexicanas, un trabajo arduo, muchísimo, para hacer posible juntar a más de 100 escritoras de todo el país en estos espacios que hemos estado presentando desde el martes. Y pues bueno, hoy ya es nuestra tercera jornada.
Y bueno, me siento muy, muy contenta de que hoy ya me tocó presentar mi novela en el marco de esta feria tan importante y tan necesaria, histórica y socialmente para la literatura escrita por mujeres. Entonces sí, hoy voy a presentar Maiwen, aquí lo tengo, y bueno, preparé un texto que les quiero leer, porque ustedes saben que yo soy autora autopublicada. Esto implica que yo escribí mi novela, pero yo la vendo, yo me hago la relación pública, yo hago mis redes sociales, yo busco los espacios que quieran venderla, me busco los espacios para hablar de ella, para llevarla a los lectores. Entonces, la verdad, pues es que he estado hablando mucho de mi novela, que claro que es un privilegio y claro que es una bendición, pero a veces ya no sé qué decir. Entonces, preparé un texto que les quiero leer, pero primerísimamente quiero escuchar la lectura y la presentación de Andrea, quien es miembro, o como ahora estamos abogando en esta FENALEM, digo que más bien es miembro de este colectivo digital que se llama Libros Before Tipos, y que tiene pues también, ¿no? Como la inminencia de leer, de invitar a leer mujeres, no solamente de México, sino de todo el mundo, de todas las épocas, y que además tiene una comunidad digital muy cohesionada de lectoras que justo ahorita en este momento están llevando a cabo el Guadalupe Reinas, estas actividades digitales de lectura, de fomentar la lectura en las mujeres y por las mujeres. Entonces, ahorita que acabe Andrea, les leo lo que quiero leerles, pero Andrea, por favor, te cedo la palabra y muchísimas gracias por aceptar presentar Maiwan. No, al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado a presentar este libro que justo terminé hoy en la mañana, sobre todo porque quería tenerlo súper fresco para la presentación. Y bueno, igual como mencionaba Magdalena, soy parte de esta colectiva, Libros Bifortipos, donde nos dedicamos a leer mujeres, una mujer al mes, ¿no? Y de ahí pues más o menos nace mi interés por lo que están escribiendo las escritoras, ya no solo en México, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Porque ya mencionaba Margarita, ¿no? De este mito de, no, es que no hay escritoras, y lo cierto es que sí hay muchas, y justo por eso pues nació más o menos mi interés. Y otro de mis intereses más, otro de mis intereses más grandes en la literatura, pues es la literatura de fantasía, y sobre todo me interesa, buscar una tradición latinoamericana en este género. Es un género que no se explora de repente tanto, ¿no? Que tiene más tradición anglosajona, que por diversos motivos, ¿no? Históricos y todo. Y justo por eso llegó Maiwen a mis manos, ¿no? Yo me acuerdo que estaba hace unos meses en Twitter, en esto de las redes sociales, que ahora en la cuarentena y en estas circunstancias, pues se ha desarrollado mucho. Estaba yo en Twitter buscando justamente a escritoras que hubieran escrito de fantasía en español, porque era lo que andaba buscando. Eh, y justamente ya había oído un poco hablar de Maiwen, ya nos había llegado por ahí a libros bifortipos, ya todo esto, y justamente me escribe Magdalena y me dice, yo tengo un libro, yo soy escritora, estoy autopublicada, y pues así llegó un poco este libro a mis manos. Y bueno, lo único que les puedo decir es que me gustó mucho, sobre todo porque estoy en este momento de como lectora, creo que cada libro tiene un momento, y que de repente quizás si hubiera leído Maiwen hace 5 años, no lo hubiera leído como lo leí hoy, ¿no? Sobre todo porque es una novela que remonta a todas estas historias caballerescas, a los cantares, a todo lo, a los poemas épicos de la Edad Media, toda la materia de Bretaña, por ejemplo, y todo esto en lo que estoy metida en este momento. Entonces, Maiwen me cayó como anillo al dedo, básicamente. Y pues la fui leyendo despacito, lento, porque quería disfrutarla mucho, ¿no? Lo cierto es que Magdalena escribe unos escenarios
escenarios muy interesantes, se nota toda la investigación detrás de sus palabras, su prosa es muy poética y eso es algo que a mí me gusta mucho. Justamente hace unos días, ¿no? Discutía con alguien que me decía, es que es muy poético y no lo entiendo y me pierdo y no sé qué, con otro libro que estábamos leyendo y yo estaba de, no, necesito más prosa poética, ¿no? Es algo que a mí me gusta y que me encanta ver en la literatura y que de repente desde el realismo los hombres, sobre todo, desdeñan este movimiento un poco, ¿no? Entonces, me gustó mucho leer Maïwenn, sobre todo por estos escenarios que presentaba y estas personajes, sobre todo las personajes, este, que presentaba, ¿no? Porque es cierto que toda esta historia y todo este legado fantástico que tenemos desde Europa, desde la Edad Media, desde los cantares, las novelas caballerescas, desde cualquier cosa, pues de repente la voz de las mujeres está más difuminada, ¿no? No que no exista, porque existen grandes personajes en las obras de la Edad Media, como Isolda, como Morgana, pero de repente sus voces pues están más difuminadas y se han venido a rescatar en estas épocas, ¿no? Y justamente pues Maïwenn, la novela, Maïwenn es el nombre de la protagonista, un hada que está destinada a cumplir con una profecía. Y justamente me gusta que está destinada a cumplir toda esta profecía y me gusta mucho cómo se aborda el tema porque se toca, ¿no? Como esta pregunta se toca esta pregunta de si uno tiene que a fuerzas cumplir con su destino o puede labrárselo a sí mismo. Es un tema recurrente para Maïwenn durante toda la novela y además, pues es, y además, eh, pues es una novela que aborda disputas muy viejas, por ejemplo, hay guerra. Y siempre he dicho que me gusta mucho como la mayoría de las escritoras, digo, no, lástima que no pueda leerlas a todas, pero hay demasiadas y muy poco tiempo, pero me gusta cómo se aborda esto desde la voz de las escritoras, sobre todo porque hay una sensibilidad que de repente no existe en otras partes. Y hay una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Por los temas del romance en esta novela, por los temas de la guerra, por los temas de la muerte y todo esto. Justamente hay una escritora, Verónica Murguía, mexicana, que también escribe fantasía un poco enmarcada en el medievo, que decía que le interesaba escribir fantasía en esos mundos y en esos imaginarios para destruir como la idea de como dos grandes mitos de la Edad Media, ¿no? Que era como la idea del amor romántico que destroza a los amantes y el amor a la guerra, ¿no? Y justamente eso mismo me lo encontré en Maïwenn leyendo, porque desde cómo escribe Magdalena, ¿no? La relación entre sus protagonistas, el romance, el amor entre Maïwenn y Andor de Coldorado. Y pues, ¿qué les puedo decir, no? Es una novela muy interesante y definitivamente creo que construye un poco de tradición fantástica en Latinoamérica que aunque existe en un imaginario de lo que fue la Edad Media Europea, si no me equivoco, está más o menos, es un mundo fantástico que no existe, inventado, pero si no me equivoco, por ahí vi que estaba siglo XII, siglo XIII, no recuerdo, pero por ahí, que aunque venga de este imaginario que llegó desde el otro lado del océano, pues escribe desde Latinoamérica y está atravesado por una escritora como Magdalena y es diferente de lo que escribiría alguien al otro lado del océano. Eso se ha abordado mucho, ¿no? Al hablar de fantasía escrita en Latinoamérica, que a pesar de abordar otros imaginarios, pues se abordan desde aquí, desde nuestro imaginario, desde nuestra tradición, y es muy diferente a cómo se escribe. Entonces, pues no me queda más que invitarlos
a que conozcan la historia de Maïwenn. Es muy interesante. Sus personajes, ya no solo Maïwenn, Rosalit, me interesaron mucho. Son personajes con muchos matices que vale la pena. Me encantaría poder platicarles horas de ellas, vale la pena analizar todo parte por parte, pero pues el tiempo es limitado. No me queda más que invitarles a leer Maïwenn y también hacerles la invitación a, pues, a apoyar a todas estas escritoras como Magdalena, que son autopublicadas, ¿no? Que son todo. Eh, a veces uno se autoedita, a veces se autopublica, anda buscando dónde vender. Ella ya lo dijo, ya lo mencionó, y justamente el apoyo a escritoras autopublicadas, pues son otros esquemas de publicación que se salen de la edición tradicional, que de repente pues está llena de hombres, que está llena, que quien llegue, que tiene que competir en una mesa de novedades, todo. Entonces, creo que estos proyectos de autopublicación o publicación comunitaria, existen muchos tipos, uh, están llenos de escritoras porque pues hay muchas escritoras que desean compartir su obra y pues este es un ejemplo. Y pues nada, ahora sí los dejo escuchar a Magdalena para que les siga contando un poco más de este libro. Muchísimas gracias, Andrea. Es muy interesante siempre escuchar las lecturas, porque de veras que el libro pues nace del autor, pero no se hace sino hasta que el lector entra en contacto con él, y para mí ha sido fascinante poder escuchar las lecturas. Esa es otra de las bondades que hemos tenido como autores autopublicados en esta era digital, poder entrar en contacto con nuestros lectores, que te comenten y tejer estas redes, como me sucedió a mí con Andrea. Ya ella lo dijo, ¿no? Ella en Twitter estaba buscando algo y yo la contacté y con ella, bueno, con Margarita sí ya nos conocimos en vivo, pero por ejemplo con Andrea, con Carla, muchas ha sido tejer esta red digital de sororidad literaria, y eso está bien padre. Y bueno, decía que escuchar a los lectores es muy, muy interesante. Entonces, bueno, para no agarrar más tiempo, pues les voy a leer algo rápido. Es algo, como les comento, que escribí para no repetirme tanto de lo que yo he podido contar acerca de mi novela. Entonces son 2 parrafitos, no me tardo demasiado. Y bueno, digo que Maïwenn sí empieza en la fantasía, en la mucha magia, en las batallas épicas, los castillos, las espadas, pero acaba en la utopía del amor cortés. Maïwenn sí es una hada oscura, pero además es la mujer idealizada, hiperbolizada. Maïwenn no es Isolda, una reina, es Maïwenn un hada. Por eso el estilo de la novela, el señora, el soy tuyo, el vasallaje amoroso, por eso el destino y el filtro de amor, pero no el amor del cuento de hadas, sino el amor como pasión, como cosa padecida, aquello que se padece y enferma. Es el veneno que hiere a Maïwenn y le empieza a matar. Pero su viaje allí apenas comienza. Por eso el libro transcurre de noche, en un bosque muerto. Es el alma de Maïwenn, sus ojos, su pelo, sus alas negras. Por eso las brujas a las que odia. Por eso las voces oscuras que la acosan. Por eso el abismo al que cae. Maïwenn es propensa a la oscuridad, la necesidad entonces de asirse a la luz, al amor, a lo más bello, a la parte divina que tiene el ser humano, a las alas que tiene, si se acuerda, el alma. He ahí la utopía del amor cortés, el amor como el deseo que tiene el alma de fundirse con lo bello. Por eso los amantes corteses son bellos, por eso el amor los condena a la muerte, porque buscan la trascendencia. Y que conste que esto que acabo de decir no es un spoiler, para que se queden con ganas de leer Maïwenn. Muchísimas gracias. Y pues obviamente invitarlos a que adquieran esta novela
la de Margarita, que también ya tuve el gusto de leer. Toda la obra de nosotras las escritoras está a la venta en esta FENALEM y la pueden comprar en el sitio escritoras.mx o escribiendo al mail escritorasmx@gmail.com para que nos compren. Y lo que hemos estado diciendo en esta FENALEM es que se tiren los prejuicios sobre la literatura escrita por mujeres y léanos. Atrévanse a comprarnos, a adquirir la obra, les va a llegar hasta su casa y léanos y ya, Carla. Perfecto, no, vamos muy bien, vamos muy bien. De hecho, nos da tiempo de poder preguntarles. Hay muchas felicitaciones en el Twitter, se ve en el Facebook, perdón, se ve que hay mucha gente que ya te leyó, hay muchísimas felicitaciones y gente que ha comentado que quedó prendada de la narrativa de Margarita. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a tener muchos nuevos lectores y eso es muy bueno. Y bueno, justamente yo quisiera preguntarles en una segunda ronda, ¿qué están escribiendo ahora? ¿Qué están escribiendo ahora? Margarita. Bueno, pues yo tuve que salir del apartamento en el que estuve metida durante meses escribiendo sin ella, que todo transcurre ahí, en ese apartamento de la Ciudad de México. Y ahora quise escribir, contar una historia que involucrara varias ciudades del mundo, pero no solo eso, también varios planos de existencia. Me dio mucho gusto estar en esta mesa con Magdalena y leer su libro, porque yo ahora estoy introduciéndome, estoy empezando con un género un poco de fantasía, no del todo como ella lo desarrolla, pero sí un poco de magia, de fantasía, también ocurren en esta novela. Y bueno, no puedo decir más, apenas siento que ese mundo está cuajando, ¿no? Para mí, pero sí sé que ocurre en diferentes ciudades, en diferentes planos, que tiene algo de magia, de fantasía, que son varios idiomas. Entonces, ya creo que después de muchos años de estar escribiendo en un pequeño apartamento que yo me imagino de la colonia Narvarte, por ejemplo, que es donde yo vivo, tuve que salir, tuve que salir a lo grande a crear otros mundos, ¿no? Desde eso estoy escribiendo ahora. Muchas gracias. Magdalena. Bueno, pues fíjense que les cuento que yo, Maiwen, me tardé en escribirlo 17 años y no me imaginé, o sea, tener la mente en una cosa tanto tiempo, no me imaginé que me iba a dar para escribir algo más. Uno de los grandes temas que hemos tratado en esta feria de escritoras es de qué escribimos las mujeres, o cómo, o por qué. Y bueno, Maiwen sí aborda el tema del amor, porque es un tema central en la novela, en este tipo de novelas de la Edad Media, ¿no? Pero no son mis anhelos amorosos o mi experiencia amorosa para nada, sino que me implicó una investigación literaria de un montón de años. Entonces, en un primer momento nace la parte fantasiosa que ahorita rescata Margarita, pero yo no soy precisamente escritora de fantasía, sino que Maiwen cedió que fuera de fantasía para permitir todos los juegos que a su vez permite la fantasía, porque cuando es lo histórico o el realismo, yo digo que constriñe un poco. Entonces, había que hacer todo esto así exagerado, desmesurado, la luz, la oscuridad. Por eso usé la fantasía y bueno, fueron esos primeros años pensar en lo fantasioso. Después se vino la investigación alrededor del concepto del amor en Occidente, qué significa espiritualmente para el ser humano, todos los simbolismos que hay en la novela. Y luego esta parte, este camino, por eso yo en la lectura que les hice, hacía hincapié en la noche, en la oscuridad, porque todo este camino que va a transitar Maiwen precisamente en la oscuridad. Todo ese proceso de 17 años, un proceso creativo violento, escabroso, al que yo me entregué en cuerpo y alma, porque uno como escritora, de veras que te entregas, lo das todo.
Yo ya he contado en otros espacios que renuncié a mis trabajos, me encerré más o menos como cuenta Margarita en mi departamento a escribir todo el día, todos los días, y totalmente estaba inmiscuida y además poseída por todo lo que estaba sucediendo en Maïwen. Entonces, todo esto para decir que era mi trabajo literario como escritora, pero también como estudiosa, como investigadora. Y ahora, cuando lo publico, cuando lo termino, cuando lo publico y se libera ese espacio en la mente, pues me doy cuenta que no nada más, ahora sí que espero no ser escritora de una sola novela, sino que hay espacio y hay deseo de hacer otras cosas. Entonces tengo un poemario que ya tiene bastantes poemas que yo no me imaginé, pero ahora que lo reviso digo, esto igual y lo puedo publicar, está ya bastante completo porque son poemas que he escrito a lo largo de mi vida. A ver si me atrevo, porque la poesía desnuda, es muy íntima, pero ese parece que podría estar listo pronto. Y estoy escribiendo otra novela que se aleja totalmente de Maïwen, porque nosotros como escritores, o por lo menos esa es mi experiencia, no nada más contamos historias, sino que jugamos con la lengua escrita, jugamos con las palabras. La parte lingüística es una parte importante en lo literario, porque precisamente es la parte técnica, ahí está la parte artística, ahí se juega, ¿no? Entonces, Maïwen hace un ejercicio para que suene a medieval y bueno, ahora quería hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces, estoy escribiendo una novela que es muy contemporánea, que es una distopía, en donde busco explorar otras cosas, ya no la fantasía, ya no el personaje descrito arquetípica y clásicamente. Estoy tratando de narrar con las voces mentales de los personajes y a ver en qué embrollo me meto, porque yo me gusta mucho explorar la psicología y la mente humana, y con Maïwen y las voces oscuras y la oscuridad de Maïwen y la magia negra, me metí en algunos embrollos que después me costaron la salud mental. Y a ver en qué embrollo me meto ahora con esta nueva novela, en donde quiero explorar también ahí la parte escabrosa de la mente humana. Y pues ya. Muy bien. Aquí en Face nos hacen una pregunta. Gabriela Presa pregunta, ¿por qué decidiste autopublicarte? Pues tiene que ver con estos temas que hemos abordado en esta feria de escritoras. Hay una segregación, hay una discriminación en la industria editorial masculinizada. Entonces, yo creo que de entrada, para mí fue, no me quiero meter en eso. Y nunca lo dudé, nunca me lo pensé, sino que fue así como de, a ver, tengo mi obra, pues puedo conseguir el financiamiento, puedo hacerlo, sobre todo porque viene después un trabajo, es arduo, el proceso creativo es arduo, pero después viene la venta, la promoción. Entonces dije, ¿puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo, pues me la aviento. Y tiene que ver más que nada con eso, ¿no? Tratar de saltarnos como escritoras, como mujeres creadoras, todos esos obstáculos que existen en el mundo editorial y sobrepasarlos y caminar, pues eso, ¿no? Caminar sin obstáculos y a ver qué sucede. Y ha sido muchísimo trabajo. La autopublicación, además, sí quiero decirles rápidamente que no implica que la obra esté descuidada o sea chapita, ¿no? Porque existe ese mito. No, el trabajo que hacemos las escritoras, comentaban en una mesa hace rato, no es improvisado. Hacemos literatura, hacemos investigación, el proceso de escritura es riguroso, la edición, la corrección, el diseño del libro, todo pasa por un proceso, el mismo proceso, solamente no tenemos editorial, ¿no? Entonces, pues esa fue la razón, eso es lo que te puedo contar y anímense a autopublicar.
Muy bien. Bueno, y aprovechando aquí que tenemos a una lectora de mujeres y que nos quedan 3 minutos, Andrea, ¿por qué leer a mujeres? Ay, bueno, ya tengo casi todo el speech de este. Bueno, ¿por qué leer a mujeres? Primero, porque las mujeres son básicamente la mitad del mundo y si uno no lee mujeres o una no lee mujeres, pues está perdiendo muchísimas perspectivas, porque además las mujeres no son un monolito de ideas iguales, sino que hay de todos lados del mundo y de todo tipo de ideas y escriben en todos los géneros, en el realismo, en la fantasía, en la ciencia ficción, poesía, todo. Las mujeres escriben en todas partes, entonces, pues me parece muy importante leerlas, ¿no? Si uno no las lee, se pierde la perspectiva de la mitad del mundo, casi, casi. Y también porque han estado relegadas, las escritoras hemos estado relegadas mucho tiempo, eh, no se les ha dado las mismas oportunidades de entrar como al canon literario, ¿no? Entonces, reivindicar un poco esto, ¿no? Leer mujeres para reivindicarlas y pues finalmente porque pues escriben de todos los temas, así haya quien diga que las escritoras no tocan los temas que le interesan o los grandes temas, sí hay muchas escritoras que tocan el tema que busques, el que sea, y, y pues todo eso, ¿no? Las escritoras existen, están aquí, están presentando sus libros, entonces pues léanlas porque pues finalmente uno escribe, no, digo, no sé para qué escriba todo el mundo, pero a veces uno escribe para ser leído y para tener una conversación con los lectores, aunque sea nada más a través de un libro. Entonces, pues conozcan a estas escritoras. Y pues sobre las escritoras mexicanas que se están presentando, ya no solo en esta mesa, ¿no? Yo conozco a Magdalena y acabo de conocer a Margarita, ya no solo en esta mesa, pero pues compren sus libros porque también es una manera de apoyar a las escritoras independientes, que creo que son la mayor parte de las escritoras que integran este programa que estuve revisando. Entonces, pues comprar sus libros, si es posible, es una manera de apoyar a las escritoras en estos casos. Sí, recuerden que todos los libros están a la venta en Escritoras MX. Pueden mandar un correo, tiene entregas a toda la República. Y bueno, pues ese es uno de los propósitos de la feria. No el único, pero sí uno de los principales, que es justamente presentar los libros para que los lean. Entonces, recuerden que están en Escritoras MX. Y Margarita, no sé si gustes añadir algo para cerrar, breve. Gracias. Solamente reiterar mi agradecimiento a escritoras mexicanas. Creo que sí, como tú dijiste, Carla, al inicio, como dijo también Magdalena en algún momento, este evento de la primera Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas es histórico en muchísimos sentidos y para mí es un honor formar parte de esta feria. Y bueno, les agradezco a ustedes tres el haber estado en esta mesa juntas, que ha sido tan agradable y tan estimulante y tan inspirador. Gracias. Muchas gracias. Les damos las gracias a todos. Los invitamos a seguir. Hoy todavía tenemos 3 mesas. Sigue la mesa para presentar las antologías justamente de escritoras mexicanas. Otra mesa de novela y cerramos el día con una mesa de poesía. Entonces los invitamos a que permanezcan. Mañana le toca la zona Bajío y mañana será la clausura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Escritoras MX. Un abrazo a todas. Gracias por el honor. Gracias, adiós, gracias a todas. Bye. Bye.